Hola, mi nombre es Ivonne Díaz, estudiante de la Facultad de Teología en la Fundación Universitaria Patricio Simes. Hoy vamos a estar analizando la sinopsis de los evangelios, en este caso Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a estar mirando algunas palabras dentro de todos los textos bíblicos que tenemos aquí reflejados en la pantalla, las similitudes que tienen o la repetición, pero con otra intención gramatical. Empezamos entonces hablando acerca de Mateo capítulo 12, versículo 9. Dice, Caí metabás, ekeiten, elten eis, ten sinagogen autón. Esto significa, y pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Este versículo hace referencia a la entrada de Jesús a la sinagoga. Mateo usa metabás, como está resaltado de color amarillo en el primer cuadro. Es un participio aoristo activo que indica transición deliberada, pasando por allí. ¿Sí? La intención de Marco es mostrar cómo conecta con el contexto anterior y cierre de un episodio y el inicio del otro. Un movimiento deliberado de Jesús no es un simple detalle, sino que organiza la narrativa. Vamos a mirar entonces que Marcos está usando aquí al inicio, ¿verdad? Un participio. Miremos entonces Marcos cómo inicia el mismo versículo. En el versículo 3, Marcos 3:1 dice, Caín palín eiselten eisten sinagogen caíekei antropos ejonten heira exeramenen. Aquí estamos viendo ya que Marcos habla de lo mismo, pero usa otra intención gramatical. Dice, y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Palín, como está resaltado de color amarillo, es un adverbio, ¿verdad? Marcos usa este adverbio que indica una repetición de una acción anterior. Su intención es enfatizar la continuidad del ministerio. Aquí anuncia un evento acerca de un hombre que tiene una condición, que es el hombre de la mano seca. Marcos usa aquí antropos, egen, tengeira, exeramene. Es un participio perfecto pasivo femenino acusativo singular. Es el que se encuentra de color fucsia. ¿Sí? Señala una acción completada en el pasado cuyos efectos permanecen en el presente. Aquí la mano fue secada en algún momento anterior y permanece seca. El pasivo es el sujeto, la mano, recibe la acción que no se secó por sí sola, sino que fue afectada por alguna causa externa, una enfermedad, una parálisis. Y el participio funciona como un adjetivo verbal, describiendo una cualidad del sustantivo, en este caso la mano. Aquí no solo se informa del estado físico, sino que la carga de la historia es que la mano no está simplemente seca, sino que ha sido secada y sigue así. ¿Sí? A diferencia de Mateo, que no menciona el hecho de que hubiese algún hombre ni que tuviera alguna condición en su cuerpo en esta primera parte. Aquí vemos entonces esa diferencia entre Mateo y Marcos. Seguimos mirando la pantalla en Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas empieza diciendo esto con otra expresión gramatical. Vamos a leerlo. Egeneto de en tu, sabatú eistlein autu eisten. Aquí podemos observar que aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Mire que a diferencia de Mateo y Marcos, Lucas usa la palabra egeneto, aconteció, para iniciar su texto. Y es un verbo aoristo medio de tercera persona singular. Indica un evento puntual que ya ocurrió. Usted sabe que el aoristo se identifica o tiene esta particularidad que menciona un hecho que ya sucedió y no tiene más continuidad. Lucas usa el infinitivo eiseltein dentro de una construcción impersonal. Egeneto, aconteció. ¿Verdad? Y el sustantivo sinagoga aparece en los tres, como vemos subrayado de color azul. Tanto Mateo como Marcos, Lucas están dando la denuncia que hay un lugar y este es la sinagoga.
todos concuerdan en este tipo gramatical. Lucas, en cuanto al lugar, sitúa la acción como parte de un patrón litúrgico, que es la sinagoga. Vemos también resaltado de color naranja la palabra didaskein, y enseñar. Es un infinitivo presente activo del verbo didasko, coordinando con Eiseltein, indica que entró con el propósito de enseñar dentro de la sinagoga. Lucas especifica que es la mano derecha. En todo lo que se encuentra de color verde está especificando que es la mano derecha y usa en eira, que es un estado continuo. Destaca la gravedad de la mano, que es la derecha. Entonces, en comparación entre Mateo, Marcos y Lucas, vemos cómo es de específico Lucas, que señala que hay un hombre que está en un lugar que fue a ser Dios allí, y también que este hombre tiene un problema en su mano derecha, ¿verdad? Y que ha estado permanente en esa condición. Continuamos entonces en el versículo 12 de Mateo, en el versículo 10 de Mateo 12. Dice, ¿verdad? El versículo, y he aquí había allí un hombre que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en sábado? Entonces aquí vamos a mirar la observación y la pregunta acerca del sábado. Ekeistein es lícito, es lo que está en color azul. Vamos a estudiar estas palabras. Es un verbo impersonal presente indicativo con voz activa y funciona como una expresión legal. Es permitido, es valioso según la ley, ¿sí? Y terapeusai, sanar, que es también lo que está todo en azul, es lo que estamos mirando. Es el verbo terapeusai. Sanar es aoristo activo infinitivo y presenta la acción como un evento completo. Se usa para expresar propósito. En la palabra azul también está toi sabasin, que es en sábado o un sábado. Esto es un dativo plural neutro usado de manera temporal, ¿verdad? Mateo pone en boca de los fariseos una pregunta legal. El énfasis está en el debate jurídico. ¿Es permitido sanar? Resalta que la intención farisea es acusar a Jesús para poder señalarle. Muestra él, Mateo, que el choque entre la ley mal interpretada y la misericordia del Mesías por sanar en un día que para ellos no era permitido. Una de las coincidencias dentro de los evangelios que estamos mirando y estos pasajes que estamos estudiando es que los tres coinciden en la intención de los fariseos, buscar acusar a Jesús. Todos contienen la idea central, es sanar en un sábado, ¿verdad? La observación hostil y mirar también en el lugar donde están, ¿sí? Dice, también refleja este pasaje que los tres evangelios usan formas griegas que reflejan un clima de tensión. Aquí vemos una diferencia, es que Mateo usa teperousai, que es un auristo, ¿verdad? Y aquí más adelante vamos a mirar en Marcos 3.2 qué otro tipo de forma gramatical lo diferencia de Mateo. En Marcos capítulo 3, versículo 2, dice, Caí paraterum autum eitoi sabasin, terapeusei ina categorosin autu. Y dice, y lo observaban para ver si sanaría en sábado, para acusarlo. Terapeusai es el verbo sanar o curar. Es un futuro activo, está conjugado, un futuro activo indicativo. Puede tener un sentido futuro predictivo o un futuro deliberativo, ¿sí? Usa la conjunción condicional eis, es todo lo que está en color amarillo en Marcos 3.2, estamos mirando. La conjunción ei significa sí, ¿verdad? Esta conjunción introduce a una expectativa, si acaso lo hará. Se vuelve a repetir el día sábado, toi sabasin, que es en sábado igual que Mateo lo menciona, de color azul, aquí en el color amarillo también hace alusión y es un dativo plural neutro temporal igual que en Mateo. Marcos destaca una actitud más activa y expectante de los opositores. Lo observan para ver si lo haría. El verbo en futuro crea una tensión narrativa. Sanará se atreverá a romper su interpretación del sábado. Enfatiza el conflicto inminente entre Jesús y los líderes religiosos.
Presenta a Jesús como un agente poderoso cuyo actuar es inevitable. Vemos algunas diferencias. Marco usa aquí terapeusei, que es un futuro y es una expectativa que genera tensión, ¿verdad? Marcos, al exhibir el conflicto creciente que lleva progresivamente a la cruz. Podemos entonces decir que el sábado no limita la misericordia de Dios. Continuamos con esta última parte de nuestra primera diapositiva con el último versículo que está en Lucas 6:7 y dice, y los escribas y fariseos lo observaban para ver si sanaba en sábado para hallar acusación contra él. Vemos entonces que lo que está subrayado en color fucsia, ¿verdad? El terapeusei, que es el verbo sanar, sanaba, está aquí de manera presente, activo, indicativo, a diferencia de Marcos, que estaba en otro estado y en otra eh, conjunción verbal, estaba de una manera diferente. Los tres mencionan el día sábado, pero en un estado diferente. En uno está presente, en el otro está activo y en el otro está futuro. Aquí en este pasaje de Lucas observamos que está en presente activo indicativo. Puede tomar sentido progresivo si estaba sanando. ¿Sí? En sábado es una preposición de activo como en Lucas, así como en Mateo, como en Marcos, se encuentra de la misma manera, ¿verdad? Lucas usa en un poco más explícito que Mateo y Marcos. Usa también ei, que significa sí, todo lo que está sombreado en color rosado, igual que Marcos introduce una observación crítica. Entonces Lucas presenta un matiz más descriptivo, casi médico, congruente con su oficio. El presente sí sanaba, sugiere un hábito de Jesús. Él sana, no es un acto aislado. Enfatiza la hipocresía farisea, estaba buscando acusación. Presenta a Jesús como el médico divino, constantemente haciendo el bien. Vemos que la diferencia entre Lucas, Mateo y Marcos es que él usa una acción habitual. Jesús siempre sana. La intención de Lucas es destacar a Jesús como sanador compasivo, haciendo el bien, incluso en contra de la hostilidad. Continuamos hablando acerca de Mateo capítulo 12, versículo 11. Dice, y él les dijo, ¿quién de vosotros que tenga una oveja, si ésta cae en sábado en un hoyo, no la agarra y la saca? Aquí vamos a hablar de una categoría gramatical diferente, aunque ya la mencionamos en la anterior imagen, aquí vamos a ver otro aspecto de la misma. Vamos a hablar de la conjunción condicional eis, la que está resaltada en color verde. Esto, como acabo de decir, es una conjunción condicional. Su función es introducir una pregunta retórica. La intención de Mateo al mostrar esto es que miremos a Jesús como un maestro rabínico que enseña mediante principios legales y morales. Su enfoque es argumentativo. La misericordia es superior a las normas rígidas del sábado. Jesús razona antes de actuar. Mateo siempre enfatiza su enseñanza, ¿verdad? Todos estos evangelios, todos contribuyen al desarrollo del conflicto del sábado. Mateo, la discusión legal, y Marcos, la acción de Jesús. Lucas, la reacción del hombre, que es la obediencia, ¿verdad? La diferencia es que ei es una conjunción condicional y que introduce un argumento lógico. Jesús enseña con razonamientos. Veamos entonces también Marcos capítulo 3, versículo 3. Dice aquí, y dice al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Aquí vemos, ya estamos haciendo parte de lo que sería el milagro que este hombre recibe en medio de toda esta discusión que quisieron causar algunos hombres y fariseos que estaban allí presentes. Dice, y aquí usa el eiré, levántate, lo que está resaltado, egeiré, lo que está resaltado en color amarillo. Levántate es un verbo imperativo aoristo activo y su función es una orden directa, inmediata y con autoridad. La intención de
De la intención de Marcos es presentar a Jesús como un hombre de acción. Resalta lo inmediato, lo enérgico, lo dramático. Jesús habla con autoridad ejecutiva y no discursiva. El énfasis no está, sino en, no está, en, la ley, no está en explicar la ley, sino en actuar con poder frente a los opositores. Vemos aquí otra similitud, y es que las tres palabras marcan un momento clave en la escena, la condición, ¿verdad? Marcos manda el mandamiento, y aquí entonces vemos que egeiré es un verbo imperativo auristo, una acción inmediata. Jesús habla con una autoridad totalmente enérgica. En eso queremos, en eso quiero hacer mención. Esta es la distinción de un evangelio a otro. Veamos en esta última parte de la tabla a Lucas capítulo 6, el versículo 8. Dice aquí, pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Aquí está resaltada la palabra que vamos a observar, ¿verdad? Este es la que está de color rosado. Se puso en pie. Esto es un verbo auristo indicativo activo, que su función es describir una opción completada por el hombre después del mandato de Jesús. La intención de Lucas es resaltar la obediencia humana a la interacción pastoral de Jesús. Lucas describe el proceso mostrando cómo las personas responden al obrar de Jesús y presenta un relato más humano, más clínico y narrativo, ¿verdad? Consistente con su estilo. Vemos una similitud, y es que los tres evangelios revelan la autoridad de Jesús, aunque desde ángulos totalmente distintos, ¿verdad? Mateo usa un razonamiento, una orden poderosa usa Marcos, y Lucas una transformación visible. La diferencia de este es un verbo auristo indicativo que realiza la acción del hombre, en énfasis en la respuesta obediente. Aquí se centra Marcos, como podemos observar. Seguimos leyendo en Mateo capítulo 12, versículo 12. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es ilícito hacer el bien en sábado. ¿Sí? La palabra kalos es hacer el bien. Kalos es un adverbio, bien, de manera correcta, de manera apropiada, que es la que está resaltada de color amarillo en nuestra diapositiva. ¿Sí? El verbo toleieu, infinito presente activo, es el infinitivo presente, implica una acción continua o habitual. Hacer el bien como práctica constante, una función, ¿verdad? Funciona como el contenido de lo permitido en sábado. La intención de este autor es enfatizar que la ley del sábado no prohíbe hacer el bien, sino que lo supone como una parte de la voluntad divina. Subraya la lógica ética. Una oveja puede ser rescatada, cuanto más un ser humano. La ética del reino es hacer el bien siempre, no solo cuando la ley lo permite. Vemos aquí una similitud, es que las tres expresiones giran en torno al conflicto ético del sábado. Las tres evangelios están presentando cómo se narró, y es precisamente en este día de sábado. Los tres incluyen infinitivos dependientes de existim, que es lícito, formando parte de una argumentación moral. ¿Sí? La diferencia es que aquí se usa un infinitivo presente, que es una acción continua de hábito. El bien debe hacerse siempre. Continuamos con la lección acerca de Marcos capítulo 3, versículo 4, al respecto de la sanidad de que recibe el hombre, el cual está anunciado en los versículos anteriores. En el versículo 3, en el versículo 4 de Marcos, le dice, y les dijo, ¿es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o matarla? Pero ellos callaban. La palabra que está resaltada es salvar, un sustantivo femenino acusativo singular, que significa vida, que va más asociado a lo que es el alma. No es tanto una salvación externa, sino interna, espiritual, ¿verdad?
Sosai es el verbo suso infinitivo auristo activo. El infinitivo auristo expresa una acción puntual, decisiva, no repetitiva. No significa salvar continuamente, sino una acción concreta, un acto decisivo de salvación. Su función es que complementa a existir, que es lícito salvar a una vida, forma parte del contraste tajante, ¿verdad?, de Marcos. Salvar o matar. La intención que Marcos tiene es exponer el conflicto en términos radicales y morales, vida o muerte, no simples matices legales. Jesús aparece como quien rescata la vida frente a los opositores que permiten la muerte por su legalismo. Presenta la dureza de corazón de los fariseos de manera dramática y directa. ¿Sí? Típico de Marcos. Tiene una similitud, es que todas presentan un contraste moral. Mateo presenta bien versus omisión, Marcos salvar versus matar y Lucas bien versus mal, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí se usa un aoristo de acción puntual, decisiva. Jesús salva la vida frente al legalismo que mata. Terminamos este último recuadro con Lucas 6:9. Dice, Jesús les dijo, os pregunto, ¿es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Volvemos a mirar aquí lo que está subrayado, kalos, ¿verdad? Que es un bien, es un verbo infinitivo aoristo activo, a diferencia de Mateo, aquí es un aoristo, hace un bien puntual, ejecuta un acto bueno en este momento. Su función es que forma parte de la pregunta de Jesús, ¿es lícito hacer el bien? Estamos aquí resaltando el color amarillo. Marca el contraste ético primario. La intención de Lucas es enfatizar el bien como una acción concreta, no como un hábito. La frase está dentro de un discurso que resalta la responsabilidad moral del ser humano, la compasión como elección del momento. Lucas se enfoca en la decisión ética, no solo en el principio, ¿verdad? Tiene algunas similitudes. Las tres muestran la autoridad moral de Jesús por encima de la tradición farisea, ¿cierto? Y la diferencia es que aquí se usa un infinitivo aoristo en el tiempo verbal. También es aoristo en su sentido gramatical y refleja hacer un bien concreto, y su matiz teológico es mencionar que el bien es una decisión ética del momento. En esta última pantalla vamos a ver Mateo 12, versículo 13, y dice, entonces dijo el hombre, extiende tu mano, y él la extendió y fue restaurada, sana como la otra. Aquí estamos resaltando en color amarillo, legei. Entonces dijo el hombre, este es un presente histórico, un indicativo activo, y funciona como una opción principal narrativa. El presente histórico es un recurso narrativo donde se usa un verbo en presente para narrar un evento pasado con el propósito de hacerlo más vívido e inmediato. Es decir, se cuenta algo que ya ocurrió, pero se expresa como si estuviera ocurriendo ahora. La intención de Mateo es usar el presente histórico para dar viveza y resaltar a la autoridad inmediata de Jesús, la eficacia de su palabra, el aspecto judicial de la situación. Jesús dicta sentencia. Mateo no describe emociones, solo la autoridad verbal del Mesías. En comparación con los otros evangelios, Jesús habla con autoridad y se usa esta palabra que está resaltada en amarillo, legei, que es una acción verbal que introduce el milagro. Su enfoque narrativo es en la mirada, la palabra y la restauración. Aquí se presenta un histórico, ¿verdad? Un presente histórico, legei, una autoridad formal y legal, ¿sí? Una enseñanza sobre la ley. Tiene un énfasis en la autoridad normativa del Mesías, y Jesús interpreta correctamente la ley. Seguimos mirando el enfoque de Marcos capítulo 3 versículo 5. Dice, y mirándolos con ira, entristecido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano fue restaurada.
Aquí usamos el verbo, toda la palabra que está en color gris. Dice, mirándolos con ira, es un participio aoristo en voz media, acción puntual previa al hablar, ¿verdad? Y mirándolos con ira es un sustantivo genitivo complemento modal. La intención de Marcos es el único que menciona la ira de Jesús, muestra emociones internas y presenta la intención dramática. Jesús no solo corrige una interpretación, sino que confronta el pecado del corazón religioso, ¿verdad? Entristecido por la dureza de su corazón. Esto es un participio presente, voz media pasiva, una acción durativa. El sustantivo que vemos allí, sustantivo significa endurecimiento, callosidad espiritual. Intención de Marcos es mostrar el dolor continuo de Jesús, ¿verdad? La compasión mezclada con una indignación, un enfoque pastoral. Jesús no solo corrige, sino que sufre por la incredulidad de ellos. Continuamos con esta última parte de Lucas capítulo 6, versículo 10. Dice, y mirándolos a todos dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo y su mano fue restaurada. Aquí usa este verbo que está en color verde, ¿sí? Pantás, a todos. Es un acusativo plural en que enfatiza totalidad, intención del autor. Él amplía el alcance, queriendo decir que Jesús observa a toda la asamblea. El acto es público y visible. El milagro sirve como testimonio comunitario. Y Eiten Autú dijo al hombre, es un auristo indicativo, acción puntual directa. Interacción del autor. Lucas destaca atención personal, relación compasiva y una restauración individual dentro del contexto comunitario. A diferencia de los demás evangelios, es cuando dice la palabra pantás, está diciendo a todos, es universal, un testimonio público, compasión hacia el individuo. El testimonio público y la compasión personal, Jesús mira a todos, pero habla al individuo. Estamos viendo la diferencia entre Mateo, Marcos y Lucas. Lucas es un poco más descriptivo, es un poco más detallista, es un poco más de intención al momento de las acciones de cada persona y del entorno que se está mencionando, si hemos podido notar. Marcos enfatiza en la dureza del corazón. Marcos reacciona a una emoción de Jesús, ¿verdad? Pero aquí vemos que Lucas es un poquito más detallado, un poquito más en el interior, en lo interno del hombre. Pasamos aquí a este último cuadro de Mateo capítulo 12, versículo 14, donde está señalado de color azul el versículo 14 de Mateo. Pero los fariseos salieron y tomaron consejo contra él para destruirlo. Aquí vemos esa palabra que está resaltada en color azul y es habiendo salido, es un participio aoristo activo, nominativo masculino plural del verbo exeprosmai, que significa salir. Esto marca una acción anterior al verbo principal. Hicieron consejo. El salir no es solamente físico, representa una ruptura deliberada con la presencia de Jesús. Es un acto de separación que precede a la conspiración, ¿verdad? Las similitudes es que Mateo y Marcos ambos usan ese verbo que está allí enunciado de color azul para mostrar que la conspiración ocurre fuera del espacio sagrado, en lo oculto. Mateo subraya la intención jurídica y la planificación formal. Usa un lenguaje que sugiere una conspiración institucional, ¿verdad? Vamos a mirar entonces la diferencia de Mateo, capítulo 3, versículo 6. Y saliendo los fariseos inmediatamente con los herodianos hicieron consejo contra él para destruir. Aquí estamos usando en color rosado estas dos palabras que están ahí. Tomaron consejo, hicieron consejo. Zumbaulión, un sustantivo neutro singular, consejo, plan, deliberación. Eiponasan son verbos auristos activos, hicieron, mataron, tomaron, hicieron, tomaron, ¿verdad? Mateo usa el abón, que es tomaron, que sugiere una recepción o una adopción de un plan. Marcos usa eponsan, que hicieron, que implica una formulación activa del plan.
Ambos verbos revelan una intencionalidad liberada. No es una reacción emocional, sino una decisión racional y conspirativa. El uso de este verbo conecta con el Sanedrín y la idea de juicio humano contra lo divino, ¿verdad? También está apolosemasi, para destruirlo. Es un verbo aoristo subjuntivo activo, una tercera persona del plural de atolumí, destruir, matar. Esto tiene como función, acompañado de opos, un indicativo con opos indica propósito para que lo destruyeran. Este verbo es fuerte, no busca refutarlo, sino aniquilarlo. Es el mismo verbo usado para perdición espiritual. La oposición no es solo legal, sino existencial y mortal. Marcos añade a los herodianos, mostrando una alianza política religiosa. Su verbo Epoyensan enfatiza la acción activa del complot. Vemos entonces que, a diferencia de los demás evangelios, aquí Mateo hace un énfasis en toda la intención de la molestia de los herodianos, de todo lo que estaban confabulándose para hacerle daño a Jesús. Ya para terminar, quiero mostrar esta tabla de todas las figuras gramaticales que pudimos observar. Estaba el participio aoristo activo, el verbo aoristo activo, indicativo, los verbos aoristos subjuntivos que usa Mateo, Marcos con su intención gramatical, el verbo imperfecto activo, el verbo aoristo pasivo indicativo que usa mucho Lucas, los sustantivos abstractos, la conjunción final, que también los vimos dentro de todo este texto, los pronombres interrogativos, las preposiciones más los pronombres recíprocos y los sujetos enfáticos. Esta tabla nos deja ver todas las figuras gramaticales que varían de un evangelio a otro, pero que todos tienen una intencionalidad al respecto de todo del suceso que está enmarcando. Vemos entonces que Mateo y Marcos usan estructuras más jurídicas y activas con verbos en aoristo que indican decisión y conspiración formal. Lucas emplea formas pasivas e imperfectas que revelan una reacción emocional y moral más que una acción legal. El uso de participios en Mateo y Marcos permite condensar acciones previas que preparan el terreno para el verbo principal. Las conjunciones y los pronombres en Lucas revelan una narrativa más introspectiva, centrada en el estado interno de los opositores. Muchísimas gracias, bendiciones.